Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. El título del texto que les voy a leer es Relecturas del amado Alonso ensayista. Bueno, toda página envejece. Cuando apareció el magnífico estudio de Amado Alonso sobre noción, emoción, acción y fantasía en los diminutivos, publicado originalmente en Volkstum und Kulturromanen en 1935, abrió puertas al estudio de una categoría toscamente estudiada hasta aquel momento, yendo mucho más allá de las perspectivas de tamaño. Hoy, claro, sabemos bastante más sobre el problema y hay investigaciones que han dado varias vueltas de tuerca desde la semántica y la pragmática. Leído el ensayo a los 18 o 19 años, el texto alonsino abre apetitos filológicos y despierta vocaciones lingüísticas. Casi 4 décadas después, aun venerando la primera lectura, pide dejarse con otras viejas querencias por el idioma. Es probable que los ensayos sobrevivan mejor que los textos más técnicos. Entre mediados de los años 30 y mediados de los 40, Alonso publica 3 libros muy relevantes para entender su visión de la lengua española y del lenguaje en sociedad. El problema de la lengua en América, de 1935, Castellano, español, idioma nacional, historia espiritual de 3 nombres, de 1938, y la Argentina y la nivelación del idioma, aparecido en 1943. Me parece que hay dos formas de leer al amado Alonso de estos 3 libros. Una, más local, inserta en el contexto argentino, otra, más hispánica, en el ámbito general de la lengua española. Publicados estos libros entre sus 39 y 47 años, Alonso había llegado desde 1927 a Buenos Aires para dirigir en su universidad el Instituto de Filología. Miranda Lida aporta multitud de datos relevantes, fundamentalmente de orden biográfico y sociológico, en su libro de 2019 sobre Amado Alonso y el Instituto de Filología. Uno de los principales apuntes es la americanización de sus intereses, de forma más aditiva que sustitutiva podría añadirse, y cierto cambio en su consideración del papel lingüístico de Argentina. Entre todas las pistas y polémicas encauzadas por Lida para interpretar a Alonso en su periodo argentino, una de las más significativas es la que conduce a El idioma de los argentinos, título tanto del libro publicado por Jorge Luis Borges en 1928 como del ensayo incluido al final de ese mismo libro. Quizá el nudo central del ensayo borgiano sea la tensión entre principios erróneos que dificultaban el surgimiento de una verdadera argentinidad lingüística viable. Por un lado, se asomaba el estereotipo arrabalero. Cito: no hay un dialecto general de nuestras clases pobres, el arrabalero no lo es, el criollo no lo usa, la mujer lo habla sin ninguna frecuencia, el propio compadrito lo exhibe con evidente y descarada farolería, para gallear. El vocabulario es misérrimo, una veintena de representaciones lo informa y una viciosa turbamulta de sinónimos lo complica. Esa indigencia es natural, ya que el arrabalero no es sino una decantación o divulgación del lunfardo, que es jerigonza ocultadiza de los ladrones. Dado que en el extremo estaría el español de diccionario,
el de la Academia Madrileña, la prevalencia a la que prepara Borges al descartar opciones presentes en su entorno, hace pensar en el principio clásico de equiparación entre palabras y cosa, entre realidad y representación, una especie de autenticidad lingüística de aire casi valdesiano. Dice, mejor lo hicieron nuestros mayores, el tono de su escritura fue el de su voz, su boca no fue la contradicción de su mano, fueron argentinos con dignidad. Su decirse criollos no fue una arrogancia orillera ni un mal humor. Escribieron el dialecto usual de sus días, ni recaer en españoles ni degenerar en malevos fue su apetencia. El contenido dado por Borges a las diferencias entre lo argentino y lo español reside, diríamos hoy, en el sentido identitario, en el significado social anclado en el lenguaje, a lo Silberstein o a lo Eckert, en la construcción del espacio lingüístico, siguiendo a Blombert o a Caravedo. No sé si sea imprudente decir que aquí el universal Borges se acoda en la lengua nacional, en la apropiación de la variedad argentina, pero no en la lengua patrimonial, en el adueñamiento de la lengua toda. Lo cito de nuevo. No pienso aquí en los algunos miles de palabras privativas que intercalamos y que los peninsulares no entienden. Pienso en el ambiente distinto de nuestra voz, en la valoración irónica y cariñosa que damos a determinadas palabras, en su temperamento no igual. No hemos variado el sentido intrínseco de las palabras, pero sí su connotación. Esa divergencia, nula en la prosa argumentativa o en la didáctica, es grande en lo que mira a las emociones. Nuestra discusión será hispana, pero nuestro verso, nuestro humorismo ya son de aquí. No es dato menor que Amado Alonso dedique su ensayo El problema argentino de la lengua en el libro de 1935 precisamente al propio Borges. Hay también en el texto del filólogo mucho de reflexión sobre la gestión de la lengua literaria argentina, si bien va más allá al interpretar socialmente la efervescencia porteña. El problema argentino de la lengua es el texto central del problema de la lengua en América. Podría señalarse que es un escrito de sociolingüística de masas, abusando ahora de anacronismo, no exento de ciertas resonancias orteguianas, ya sea al hablar de los escritores, de los porteños o de la suma de individuos. El conflicto más que argentino es porteño y se deriva del problema identitario y lingüístico surgido al recibir ingentes masas de inmigrantes, en especial a fines del XIX y comienzos del XX. Cuando Amado Alonso escribe su ensayo en los años 30, el surgimiento de un marco teórico adecuado del contacto lingüístico y del contacto dialectal queda todavía lejos. Habrá que esperar a 1953 para ver la publicación del célebre libro de Uriel Weinreich sobre el contacto de lenguas, Chispa para el inicio de una tradición sistemática, y el volumen de Throgil sobre dialectos en contacto aparece hasta 1986, ahora uno de los principales temas de la dialectología y la sociolingüística. Sobra decir que el contacto encuentra contexto promisorio en situaciones migratorias. Sin este cuerpo conceptual y metodológico, imposible sería que las migraciones se vieran en tiempos de Alonso como una de las circunstancias sociales y demográficas más complejas y cruciales. Desde el punto de vista lingüístico, el contacto es una fuente inagotable de cambio y reestructuración tanto de las lenguas como de sus funciones sociales. La solución de Alonso incluye ciertos ecos de La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, libro originalmente aparecido en 1930. La idea del del monstruoso crecimiento de la ciudad por aluvión, cierro comillas, en referencia a Buenos Aires, es recurrente en el ensayo alonsino, en tono de lo que podría llamarse una acefalia lingüística que repercutiría incluso en las polémicas acerca de la lengua literaria, objeto de buen número de páginas en el problema argentino. El argumento parece ir así. La inmigración cruza el umbral de la catástrofe, cambia las condiciones previas, sociales y lingüísticas, se pierde el sentido normativo, la ubicación de Argentina en el espacio lingüístico hispánico, podríamos decir, estirando un poco, y esto genera un conflicto en la lengua oral común, la lengua escrita general y la lengua escrita literaria, dice Amado Alonso. La falta de nuestro escritor Massa respecto a los literarismos consiste, pues, en una azarosa inseguridad de triple manifestación: pobreza, falsificación e imprecisión de sentido. De las tres, la última es la más grave y la más necesitada de remedio. Esa falta de precisión no se explica solo por escasa familiaridad con la literatura, sino que tiene la raíz en la lengua oral de Buenos Aires, en la que con tanta desidia se encomienda al tuntún el sentido de las palabras y de las frases. Hasta ahí la cita.
Alonso muestra en algunas de estas páginas bastante refracción a la vida oral de las comunidades de habla, sin atisbar esos grandes imanes que son las ciudades globales al hilo de Lynch. La construcción comunitaria, el tejido conversacional surgido de las interacciones, el bordado de la identificación social es más natural en el día a día de cualquier ciudad lingüística que la transmisión de una hipotética exactitud. Habría para Alonso, en el Buenos Aires desde el que escribe, una mala calidad de la lengua oral, imposibilitada de dar sustento a la lengua literaria. Dice: en esta ciudad de aluvión, la lengua que más se oye, no en los bajos fondos ni en personas de cultura excepcional, sino entre la mayoría de los profesionales, de los empleados, de los comerciantes y de sus familias, y hasta en profesores, es de una calidad demasiado baja y de una cantidad de elementos demasiado pobre. En el obligado injerto de la lengua escrita en la oral, la hablada por la masa de los porteños no está en condiciones de colaborar con dignidad en la literaria. El escritor que quiera serlo de verdad no tiene otro remedio que hacer suya la lengua de los cultos de este y de los otros países hispánicos. Llama la atención que se relacione abiertamente el aluvión inmigratorio con esta dura evaluación de las hablas porteñas. No es un comentario pasajero. Ese Buenos Aires pequeño, constituido por varias decenas de miles de personas, había superado en 100 años ampliamente los 2 millones. Lepage delineaba hace ya tiempo la existencia de periodos sociolingüísticos focalizados y difusos, según la cantidad de variación sociolingüística que existe en una sociedad. Una situación migratoria intensa como la bonaerense con la que topa Alonso provoca inevitablemente situaciones difusas con gran cantidad de variación. No hay nada excepcional en ello. Se ha visto en la Ciudad de México y en el Madrid de mediados del siglo XX y en 1000 ciudades más de todo el mundo. Se vio en el periodo antillano del español en América. Lo vemos hoy en los grupos que atraviesan México de sur a norte. El porteño masa del que habla Alonso es un concepto limitado para los procesos de adaptación migratoria en el complejo juego de recreación identitaria que viven comunidades e individuos. El debate sobre la emergencia de una lengua literaria trivializa el interés y los problemas del ecosistema migratorio, reduciendo a accidente lo que es hecho constitutivo. Tras abordar los aspectos particulares de las hablas rioplatenses, el filólogo señala ciertas cuestiones que, al menos en parte, ya resonaban en Borges. Dice así: ¿y no forma todo esto, unido al uso especial que hace el porteño de la lengua común, una base suficiente para que podamos hablar no de un idioma independiente, que eso ya a nadie interesa, sino de un matiz propio, de un timbre peculiar, de un estilo? Sin duda ninguna. Montar sobre eso la idea de un idioma nacional, léase la idea nacionalista del idioma, sería desquiciar el problema doblemente. Primero, porque decir estilo porteño no es decir estilo argentino, y segundo, porque también tienen su estilo Sevilla y Bilbao y Zaragoza y Salamanca, sin que eso entrañe que la lengua general se rompa en cada ciudad. Hasta ahí la cita. La concepción de la norma como referencia social está presente en las discusiones finales del ensayo, al describir la tensión entre entre la voz individual y la voz del grupo, de la masa, para subrayar la importancia de la primera, que en su ejemplaridad se volvería elemento congregador y norma de referencia, con los escritores como como nortes reguladores, dice Alonso. La lengua literaria tiene sus propias normas y su propia tradición, y el escritor que las desconoce se comporta como advenedizo, como gringo en el medio idiomático en que se mueve, y su única posible salvación es desgringarse y no predicar el engringamiento general. Es tentador ver tales ideas desde el espacio mexicano, en el que también se han dado y se dan empujes nacionalistas a la dimensión nacional del español, valga la redundancia. No faltan las interpretaciones antagonistas, latentes o patentes. El trasfondo de la polémica no es el sistema lingüístico, ni el universo léxico, ni el estilo. Me parece más bien que lo que está en juego son los significados sociales, la perspectiva en que se ancla cada hablante ciudadano. Nada sorprendente dada la dimensión social de la norma y de la lengua. Al menos fuera de Argentina, el más famoso de los libros ensayísticos de este periodo de Alonso es Castellano-Español, Idioma Nacional, Historia Espiritual de 3 nombres, aparecida en su primera edición en 1938, coetánea, por tanto, de la Guerra Civil Española. Debo confesar que me interesó releerlo ahora precisamente por su discusión del concepto de idioma nacional. El plan de trabajo de este libro es esencialmente histórico, pues la revisión de las denominaciones de la lengua arranca de los periodos más antiguos y llega a la contemporaneidad del propio Alonso, deteniéndose particularmente en los siglos áureos y en el XVIII.
El subtítulo de Historia espiritual no es gratuito, dada la mirada lingüístico-filosófica idealista que subyace a este trabajo y que fue particularmente grata al filólogo navarro, dice Alonso. La historia espiritual de estos nombres no es nada más que la enredada historia de los sentimientos y de los anhelos, de la fantasía y de los impulsos activos, nuestros y de nuestros antepasados lingüísticos, con relación al idioma común. Aunque sea anacrónico separar la exposición del ensayo de su marco conceptual, difícilmente diríamos hoy que el nombre de la lengua es cuestión de anhelos y fantasía. Es abiertamente una cuestión de perspectivismo lingüístico, de organización social, según convenga a la comunidad a la que pertenezcamos y al significado buscado. La alternativa resulta muchas veces de un conflicto entre dimensiones poscoloniales, nacionales, patrimoniales, internacionales y transnacionales. Más que en un plano espiritual de la elección entre castellano y español, podría pensarse en una formulación identitaria y política. Preciosas son algunas de las referencias a las que alude Alonso en castellano, español, idioma nacional. Así ocurre con la lengua de Toledo, vista por Melchor de Santa Cruz en 1574, pues no faltan en su exposición el papel de las ciudades difusoras, de la geografía y de la corte, de las tierras altas y bajas y aun del clima. Trasládese tal visión a la Ciudad de México, antigua o actual, y se verá la coincidencia de opiniones por parte de muchos hablantes. Muy llamativas son las páginas dedicadas a las concepciones de Herrera vistas desde la lingüística idealista, o las encaminadas al problema de lo regional, lo nacional y lo interregional en el capítulo brindado al siglo XVII o a la sociedad y el individuo. Es tentador, pero especulativo, pensar que las secciones americanas finales y la cuestión del idioma nacional hubieran desencadenado el libro y que lo demás funcionase como contexto o prólogo. Lo cierto es que el libro es equilibrado en su reparto y que la tentación expresada puede deberse a una lectura desde México. Señala Alonso que castellano es más preferido en América, así lo establecía Bello en su gramática. Si bien México es hoy día una relativa pero notable excepción al preferirse por lo regular español, México sí va o ha ido con Argentina en la denominación de idioma o lengua nacional. Como recuerda Moret Álvarez, en México el término de lengua nacional aparece en la Ley de Enseñanza Obligatoria de 1888, y hay que esperar un siglo, exactamente hasta 1988, para un nuevo giro, pues la Secretaría de Educación Pública, abro comillas para citar a Moret Álvarez, deja de aplicar la denominación de lengua nacional para el español y la extiende a todas las lenguas originarias del país, cierro comillas. ¿Cómo entender un cambio de este tipo? Una posibilidad, al hilo del texto de Moret, es este reconocimiento progresivo de la diversidad nacional refrendado recientemente. Otra es la apuntada por Alonso, cierta desconfianza nacionalista hacia las denominaciones foráneas. Una tercera, claro, sería una combinación entre las dos anteriores, con agregados diversos a lo largo de un siglo, que ciertamente da para mucho. Alonso se refiere especialmente a los casos de Argentina, Estados Unidos y Brasil. México solo se menciona de paso. En Argentina, idioma nacional aparece en ámbitos educativos a mediados del XIX y se afianza a fines de ese mismo siglo, noticias para las que Alonso sigue, en gran medida, el texto de Costa Álvarez reeditado en 1932. Como puede verse, las fechas iniciales no son muy disímiles de las mexicanas. Muy interesante es la comparación que realiza el libro con otros países americanos. En Estados Unidos no faltaron intentos independentistas por prescindir del inglés y emplear el hebreo o el griego para derivar luego en la lengua americana de Webster a fines del siglo XVIII, entre otros testimonios de denominaciones nacionalistas, varias de ellas surgidas en el ámbito de la política. Hay testimonios del idioma brasileiro y de la lengua nacional desde el primer cuarto del siglo XIX y hasta donde llega el recuento de Alonso, el asunto daba todavía de qué hablar más de un siglo después. La lengua propia es para Alonso la heredada, la ordinaria y la literaria, lo que en realidad me parece que alude a varias dimensiones bastante diferentes, en especial si se piensa en contextos migratorios. Basta pensar en los millones de mexicanos en Estados Unidos. Para Alonso, sin embargo, y lo cito, el mestizaje de algunas naciones americanas o el reciente aluvión inmigratorio de la Argentina no cambian las cosas, pues la cadena de generaciones ascendentes se ha de entender como de connacionales y no necesariamente en el sentido de genealogía familiar.
Los inmigrantes que llegan de todos los rincones de Europa a engrosar la población argentina o la brasileña se incorporan a la generación de su tiempo, y si ellos adoptan la lengua de su nueva patria, ya sus hijos la hablan como su lengua propia y natural. Y en el mismo caso que los inmigrantes están los indios y mestizos que se incorporan sin salirse de su suelo ancestral a la nueva índole cultural en que se ha plasmado la nación. Aunque el hilo razonador de Alonso está centrado en explicar que la lengua propia de una nación no tiene por qué ser una lengua diferente a la de otras, el pasaje anterior encierra varias ideas muy discutibles, pues el desplazamiento lingüístico y la realidad migratoria en realidad sí cambian las cosas, afectando al sentido de apropiación de la lengua, a su carácter patrimonial. Para un inmigrante que se encuentra por abajo en la escala laboral, no es fácil incorporarse a otra comunidad que muchas veces lo rechaza, al igual que a sus hijos, generándose identidades sociales en conflicto. Tan o más complejo es el caso de los pobladores indígenas. Perder la herencia lingüística ancestral no otorga la integración automática a la sociedad dominante. Si la dimensión nacional de una lengua o de una variedad es un proceso largo y complejo, el estatus patrimonial requiere más que una simplificación argumentativa. No es difícil sentir continuidad en las discusiones del problema argentino de la lengua y de español-castellano idioma nacional en el libro de 1943, La Argentina y la nivelación del idioma. Arnoux y Bain, que examinan algunas cuestiones semejantes a las que aquí se tratan, señalan, sin embargo, diferencias fundamentales entre las obras de 1935 y 1943, de forma que el pensamiento inicial, minusvalorador de las aulas porteñas, se reemplaza después por una visión que pondera el papel argentino en la industria del libro, en las comunicaciones y en la terminología. Ven en ello un predominio de la filosofía idealista primero y luego un alcance mayor de una perspectiva social. No falta razón a tal planteamiento y el propio Alonso escribe: Buenos Aires se ha convertido en unos pocos años en el primer centro editorial de habla española. México se ha revelado también como otro gran foco editorial, aunque todavía, especialmente en el lado comercial, Buenos Aires le supera. Y lo que digamos de Buenos Aires vale en proporciones diferentes también para México. Hasta ahí la cita. Sin embargo, a pesar de esa visión separadora de los dos libros, el del 35 y del 43, hay, en mi opinión, una unidad rectora entre las obras examinadas, quizá fruto del tiempo transcurrido hasta la lectura actual. La lengua propia, el papel de la Argentina, el positivismo frente al idealismo, son temas reiterados en más de uno de sus textos de esta época. Más que contraposición, hay complementariedad entre los ensayos. ¿Cabe aplicar mutatis mutandis el mismo razonamiento para aquel México y el actual? Si trasladamos las consideraciones alonsinas a la contemporaneidad estricta, es posible que el tamaño editorial sea buen indicador del peso lingüístico de México en el mundo hispánico. Con todo, cabe preguntarse si el reflejo de lo publicado es realmente causa y no consecuencia de la influencia socioeconómica más general. El ensayo central del libro de 1943 incluye también una excelente síntesis sobre las bases de la variación y el cambio lingüístico, en las que no falta una anticipación del policentrismo y reflexiones acerca de lo que entendemos hoy como líderes lingüísticos, acerca del valor de la acomodación lingüística como mecanismo de difusión, del peso del comercio, de la distinción entre el estudio lingüístico y las necesidades estandarizadoras, y sobre el papel mismo de las academias. Está fuera de discusión la conveniencia de leer textos clásicos y textos fundacionales, esquivando las lecturas anacrónicas o premonitorias. El universo cultural y los condicionamientos históricos e individuales en que nacen ciertas obras es, a veces, tan distante que la sobreinterpretación es más que tentadora. Cuando el lector moderno lee ciertas páginas de Alonso y repasa las alusiones a un Vico, un Humboldt, un Fosler, traen estas de la mano a veces no un desencanto o un desengaño, muy fuertes términos, pero sí cierta tristeza, una clase de melancolía interpretativa, asociada quizá a las razones que motivaron el afecto por las palabras, menos materiales, menos sociales y económicas, que las causas que sabemos que moldean las normas lingüísticas y las variedades de habla, muy mucho más poderosas que las empresas culturales individuales, por admirables que sean. Otras veces, sin embargo, el flujo razonador alonsino y la amplitud de su perspectiva sobre el cambio lingüístico no han perdido nada de su hechizo y la capacidad verbal de sus escritos
sostiene con eficacia una mirada cabal y comprensiva de las sociedades contemporáneas. Muchas gracias.